26 discutíamos el nombre del vino y había un periodista que queríamos mucho, Miguel Brasco. Entonces Miguel decía, ¿por qué no usan su apellido en los vinos? Y el vino son una familia de productores, fue toda una serie de discusiones y de charlas con mi padre. Decía, no tiene identidad, nosotros nos llamábamos La Agrícola, que es nuestro nombre legal. Entonces, y esa fue la historia, ahí empezamos y este vino fue el primer vino, y el Tempranillo en particular fue muy rupturista, yo decía, pues la variedad, si bien se cultiva Tempranillo en Argentina 80, 90 años antes que Malbec, pues lo produjeron los españoles, no tenía ninguna relevancia. Entonces fue un vino que realmente abrió las puertas. Luego vino el Cabernet, vino el Malbec, vino el Chardonnay, pero fue como un proceso, ¿no? Así que luego la historia de la familia también se fue dando cuando Sebastián empezó a trabajar el Valle de Uco, que fue un paso, como decíamos, muy importante. La línea Q fue transformándose, quizás Tempranillo fue el que menos cambió, porque seguimos con un viñedo muy viejo que mi padre plantó en 1973 y allí se ha mantenido como tal. Pero bueno, ha sido un enfoque en la calidad, en mostrar al principio las variedades que identificaban a Argentina. Hoy hay un vínculo de la variedad, pero el lugar. En Q hemos incorporado en cada una de las variedades el origen, el viñedo del cual vienen las uvas. Entonces, de alguna manera, hablar más de lugar y hablar más de la interpretación del lugar que nosotros hacemos. Así que, ese fue el cambio, digamos, de Q a lo largo de los años. Exactamente. Porque hay vinos emblema de muchas bodegas que se mantienen bastante iguales a lo largo de los años. Sin embargo, Q, esa fue la evolución que se planteó. Yo creo que es importante desde este punto de vista el vino. Luego fuimos sumando y fuimos desarrollando un rango mucho más complejo con muchos otros vinos, pero Q ha sido como el testigo, como el que ha mostrado la evolución de Zucardi a lo largo del tiempo. Y esto que decía Sebastián, que fuimos desvistiendo al vino, que fuimos, digamos, de alguna manera concentrándonos en lo que viene de la tierra, ¿no? Es decir, hacer vinos que hablen del lugar, que hablen de la interpretación del lugar y no tanto de la forma de vinificarlo, no tanto de la barrica que usamos, sino que buscar en la vinificación que el vino exprese realmente el lugar de donde viene. O sea, ¿se entiende ese proceso como una especie de humildad de parte de los productores, como de retirarse, ¿no?, más allá de la tecnología de la que se disponga, para que el vino diga lo que tiene que decir? Yo creo que sí, yo creo que es como nosotros trabajamos y tenemos la suerte de trabajar con un producto que es maravilloso. El vino expresa tantísimas cosas, porque habla siempre del lugar, pero habla de las personas, y es lo más alejado de un commodity. El mismo viñedo trabajado por distintos viticultores te puede dar uvas diferentes. Las mismas uvas vinificadas por distintos enólogos te va a dar vinos diferentes. Pero a su vez el lugar siempre se expresa, y el lugar es lo que te fija el nivel que el vino puede alcanzar. Entonces esta conjunción, este arraigo a la tierra, yo creo que es la definición más importante del vino, es un producto de la tierra, y eso, poner eso en valor es muy importante. Hace un rato hablábamos de cómo se evalúa ciertos productos o miradas sobre lo local o lo que se tiene cerca, y cómo se pierde una noción de ese valor. Y uno de los trabajos de la viticultura argentina también ha sido encontrar su identidad, también en comparación con la tradición europea, que nos ha marcado muchísimo. Y en ese sentido, el trabajo de Zucardi, en tanto el reconocimiento de un terroir y demás, tiene que ver con reconocer un modo propio argentino en diferencia
a lo que por ahí se hace en Europa? Yo creo que sí. Fíjate que a nosotros nos gusta decir algo que hacemos vinos de montaña. La localización de la región, muy especialmente del Valle de Uco, pero en general de la mayor parte de las zonas vitivinícolas argentinas, está relacionada con la montaña. Es decir, la cordillera interrumpe el aire húmedo del Pacífico, estamos lejos del Atlántico. Esto hace de Mendoza un desierto, es decir, condiciona el clima. Los suelos sobre los que cultivamos son suelos aluvionales que están formados por efecto de los grandes movimientos aluvionales que se produjeron digamos, desde la montaña, ya que nos da el suelo. El agua con que regamos es el deshielo de la nieve de la cordillera de los Andes. Y luego la altitud nos da dos aspectos muy importantes. A medida que vamos arriba tenemos menos temperatura. Por eso cada más o menos 100 metros de altitud tenés 1 grado centígrado menos. Eso es relativo porque hay otros factores que también inciden. Pero lo cierto es que cuando uno está más alto hay menos atmósfera, y cuando hay menos atmósfera hay más radiación solar. Y esta condición, hola, buen día, esta condición de mayor radiación solar también impacta mucho porque, digamos, uno tiene durante el día muy buena luminosidad, se desarrollan los azúcares en las uvas, pero durante la noche es fresco y se mantienen los niveles de acidez. Entonces, esta condición de vinos de montaña es única. Cuando uno compara con muchas zonas vitivinícolas en el mundo, no te encontrás una situación de este tipo tan frecuentemente. O sea, son muy pocas las regiones que tienen esta condición. Entonces, de alguna manera, es poner en valor esto que nosotros tenemos, este concepto de vino de montaña, que yo creo que es muy fuerte y que es muy importante. Y hablar de nuestros lugares, yo creo que el vino es identidad. O sea, el valor del vino, ¿cuál es? Es la identidad. Es decir, el vino siempre expresa el lugar y siempre expresa a la gente. Y esta conjunción es muy importante. En las antípodas de las bebidas industriales que son siempre iguales, el vino muestra siempre diferencias. Y yo digo que el vino es más que el vino. O sea, la gente toma un vino, pero el vino incluye una historia, el vino incluye un lugar, el vino incluye muchas cosas y, en definitiva, es un vínculo. Yo siempre le digo a los periodistas que somos colegas, que nosotros comunicamos gente y tiene que ver con el vínculo que genera el vino. Digo, en definitiva, el vino es eso, es placer y es la conexión que genera con las personas, la misma actitud de quien bebe Nunca te tomas tu mejor botella de vino solo, jamás. Tampoco la tomas con cualquiera. O sea, la mejor botella de vino busca a alguien que tiene dos condiciones: alguien a quien uno quiere mucho y alguien que tiene tu mismo gusto, que va a disfrutar de lo mismo que vos. Y eso no pasa con otras bebidas. A propósito, José, hablaba de la comunicación y lo mencionó antes a Miguel Brascó como el que sugirió utilizar el apellido de la familia para el vino. Fue un pionero sin duda en esto de la comunicación en un determinado modo en la Argentina, y un pionero también en la transmisión de una dimensión de la sensibilidad que contiene el vino también, ¿no? Yo creo que sí. Cuando analizamos estos de Q de 20 años, yo pienso en qué contexto empezamos 20 años atrás, año 99. Hace unos días estábamos en una celebración en Buenos Aires y recordábamos con Marina Beltrame, que fundó la primera escuela de sommelería en Argentina, la Escuela Argentina de Sommelier. Y ustedes piensan que era un vino, era un país que llegó a consumir 90 litros de vino por habitante y por año. No teníamos una escuela de sommelería. El mundo del vino era distinto, era otra cosa. En ese contexto uno revalúa el trabajo de Miguel, que era alguien que hablaba mucho de gastronomía, hablaba mucho de vino,
pero no existía en Argentina una vivencia del vino en toda su dimensión. Y el hecho de que Miguel le haga poner la marca Zucardi me pareció muy bueno, y eso es un reconocimiento a la familia y un reconocimiento tuyo hacia Miguel, porque el tema del agrícola y Zucardi es realmente muy importante. Nosotros en aquella época habíamos empezado con la bodega que mi padre fundó, que hoy es Santa Julia, y habíamos usado el nombre Santa Julia en honor a Julia, mi hija. Pero en realidad estaba esa discusión si el apellido sí, el apellido no. Y finalmente yo lo aprecié mucho a Miguel, porque era un tipo que te decía las cosas sin vueltas, ¿viste? Pero no es que te las decía, no es que buscaba, te decía. Te la decía de frente. La gente piensa que vos sos una cooperativa, que sos una empresa anónima, ¿por qué no usas tu apellido? Tenés un buen apellido. Así era muy directo, ¿no? Pero yo creo que tenía que ver con un valor muy importante que uno fue entendiendo y yendo en profundidad en el tiempo, que es la identidad. Es decir, el nombre, yo creo que en el largo plazo hay dos cosas que definen al vino: el lugar de donde viene y el productor. Es decir, ¿qué es lo que establece el vínculo de confianza con quien va a abrir una botella de vino? Porque se puede conocer mucho, pero hay siempre un punto más, hay una verdadera diversidad. Entonces, el lugar y el productor son dos aspectos muy importantes. Me interesó eso que decía recién, que ustedes se sienten colegas de los periodistas, y me acordaba a partir de Miguel Brascó de otra figura importante en la historia de la publicidad y la comunicación argentina, que también es músico, como lo era Brascó, compositor, que también me parece que tuvo una relación importante con ustedes, que es Jorge Yuyen. Jorge es un amigo, y cuando en esos años de, digamos, en el 2000 específicamente, hicimos el primer Malbec fortificado de Argentina. Y en el año 2001, a mitad del 2001, un día estábamos comiendo con Jorge. Jorge era cliente en aquel momento, tenía unos negocios de comida. Y un restaurante de comida judía. Bueno, y él era nuestro cliente. Entonces estábamos almorzando, y uno de los enólogos trajo una botella de este vino que habíamos hecho 1 año y medio antes. Habíamos hecho el Malbec, lo habíamos fortificado, es decir, habíamos agregado aguardiente hasta 19 grados y lo habíamos dejado en barricas. La verdad que al principio el alcohol estaba, o sea, el aguardiente por un lado, el vino por otro, así que lo dejamos ahí, nos olvidamos. Y un día, entonces llegó esta botella, empezamos a probar con Jorge. ¿Y qué es esto? Dijo, bueno, esto es un Malbec al que hemos fortificado, hemos interrumpido la fermentación agregando aguardiente. Entonces dijo, esto es un Malbec a la manera de Oporto, un Malbec al amado. Y alguien dijo en la mesa, Malamado. Y fue el nombre del Malamado, fue así, ¿no? Me encanta escucharle a usted, porque él la contó hace poco en las redes, esta historia, y no sabía, y me parece hermosa. Y la verdad que esto de que el vino es lugar y gente, es lugar y gente. O sea, no hay vuelta que darle. O sea, las cosas y las distintas facetas que un vino tiene. Y el vino es la historia. Cuando uno lleva una botella de vino a la mesa, cuenta una historia. Tiene que ver con esa relación. Yo creo que es ahí donde el vino necesita diversidad. Y nosotros en esta región, en Argentina en general, pero en Valle de Uco en particular, lo que fuimos descubriendo también es una tremenda diversidad. Es decir, cuando empezamos en 2008, Sebastián empezó con un área de investigación y desarrollo. Y empezamos a estudiar la composición de los suelos. Y empezamos a ver y empezamos a trabajar con algunos geólogos y ver cómo se habían formado los suelos. Y empezamos a entender cosas que hoy las vemos simples, pero que en aquel momento no estaban presentes en nuestra, digamos, comprensión del terroir. La cordillera emergió hace 145 millones de años, gradualmente, y por el choque de dos masas tectónicas.
que eso es un rango que es la cordillera principal, pero hay otro rango que es la cordillera frontal, que fue volcánica mayoritariamente. Grandes periodos de glaciación, terminaron con un derretimiento de los glaciares que llevó a formar los suelos donde hoy cultivamos, o sea, grandes movimientos aluvionales. Y esto es fácil de reconocer porque las piedras son todas redondas, es el mejor indicador de un suelo aluvional. Pero no solo eso, empezamos a entender, por ejemplo, en Paraje Altamira, donde construimos la bodega, nosotros veíamos que las piedras tenían alrededor una capa blanca, que era carbonato de calcio, que es carbonato de calcio. ¿Cómo llegó ese carbonato de calcio ahí? Algo que estaba en el fondo del Océano Pacífico millones de años atrás, hoy está en la superficie de las piedras. Y cómo este carbonato de calcio impacta en la textura de los vinos que hacemos ahí. Y donde hay cosas que no están explicadas químicamente, llamémosle, porque no es que haya carbonato de calcio en los vinos, el carbonato es absolutamente insoluble, no sabemos bien cómo se solubilizó para llegar ahí, pero bueno, uno empieza a ir en profundidad y a encontrar, y de pronto empezamos a estudiar los suelos y veíamos que con diferencias de distancia muy corta teníamos perfiles de suelo muy distintos. Hacíamos una calicata, que es un pozo para estudiar el terreno, y veíamos que teníamos, por ejemplo, acá 1,5 metros de suelo, un suelo fino. Nos corríamos 5 metros y teníamos 20 centímetros de suelo y todo lo demás era piedra. Y nos corríamos un poquito más y teníamos lo que llamamos un reventón de piedra. Y dice, ¿cómo fue esto? Claro, pero cuando los movimientos aluvionales se produjeron, el suelo, la superficie era completamente irregular y a través de millones de años se fue formando la capa donde hoy cultivamos y desde arriba parece todo igual, pero no es todo igual. Entonces vino todo un proceso de clasificación de los suelos y entendimos que teníamos que construir esta bodega que nos permitiera mostrar la diversidad. Y entonces vino la segunda pregunta, ¿cómo hacemos para vinificar y que el proceso de vinificación no impacte, sino que cuide lo que viene del viñedo? Y entonces empezamos a probar con hormigón, las piletas de hormigón, y con pinturas epoxi y sin pinturas epoxi, probamos con madera y probamos con acero inoxidable, y finalmente concluimos en que el hormigón sin un revestimiento era el material que más cuidaba la identidad de las uvas en el vino. Y fue todo un proceso así donde son pasos, ¿no? Y lo maravilloso del vino es que es como una cebolla, que uno saca una capa y encuentra otra y otra y otra, y es infinito, nunca terminás. Y siempre vas encontrando cosas que te van dando diferencias, que te van dando oportunidades de mostrar cosas distintas. Y lo que es muy importante, que son auténticas, que son reales, porque un valor en el vino es la autenticidad y la naturalidad. Y estos factores son yo diría únicos de un producto como el vino. Bueno, pero también te acompaña, creo que para llegar a esa identidad o a esa búsqueda de la identidad también, el hecho de que seguís siendo una bodega familiar. Y ahí vas canalizando la pasión para poder llegar hasta ahí, a lo mejor no un simple commodity, si bien, bueno, hay que pensar obviamente un concepto de empresa que tiene que ser rentable y demás, pero ese concepto de familia o bodega empuja mucho para eso. Yo creo en las empresas familiares, sí, y creo que las empresas familiares agregamos mucho valor en actividades como el vino. La razón es sencilla. Un proyecto en vinos nunca te lleva menos de 10 años o a veces tenés que hablar de 20 años. Nosotros empezamos este proyecto en Valle de Uco hace 20 años. Sebastián me propuso trabajar en Valle de Uco y empezamos a conocer la zona, a vinificar uvas de distintas zonas y demás. Es decir, una empresa familiar puede soportar estos tiempos. Compartimos una pasión. Entonces yo siempre le digo al equipo que nuestro objetivo no es la rentabilidad, que la rentabilidad es una condición, es como respirar, no vivimos para respirar, nuestro objetivo no es ese, pero si no respiramos en 2 minutos morimos. Entonces tenemos que cuidarla, bueno, tenemos que ser sustentables, es decir, el planteo, no trabajamos para acumular riqueza, tenemos lo que necesitamos y lo más importante,
amamos lo que hacemos, pero sí tenemos que hacer actividades sustentables. Y eso lo trabajamos mucho en cuatro ejes que son importantes en la empresa. El primero es calidad. Eso quería preguntar, ¿cómo se introdujeron en el camino específico de la sustentabilidad también? Bueno, definimos 4 ejes que son muy importantes en todo lo que hacemos. Tenemos como una matriz de decisión. Hay 4 cosas que nunca tenemos que ir en contra de ellas y cada cosa que hagamos tiene que ir por lo menos en favor de una de ellas. Y esas 4 cosas son calidad, siempre aún en los mismos productos ir evolucionando. Esto que hemos hecho en Q es esa evolución. Es una evolución dentro de un mismo producto cualitativa. Segundo, la innovación. El vino no es solo tradición. La tradición es muy buena, el conocimiento de uno se transmite y demás, pero hay que innovar. El tercer aspecto es ser cuidadosos del medio ambiente, que los que vengan atrás nuestro puedan por lo menos cultivar como nosotros lo hacemos. Tenemos la suerte de estar en una zona donde el cultivo natural da inclusive mejor calidad. Tenemos condiciones climáticas donde cuando hacemos cultivos orgánicos logramos mejor calidad que en los cultivos convencionales. Si bien la vid es una planta que no requiere mucho, digamos, es muy fácil el cultivo, muy natural el cultivo en la región nuestra. Y el cuarto aspecto es ser útiles a la comunidad de la que somos parte. Es decir, el vino expresa lugar, pero expresa gente. Y siempre decimos que para hacer vinos de calidad hace falta gente de calidad. Entonces trabajamos mucho en todo este aspecto de cuestiones educativas que tienen que ver con el desarrollo de la comunidad de la que somos parte. Y yo creo que esa línea, y lo que, volviendo un poco a lo que decías de las empresas familiares, a mí me encanta un tema, ¿no? Que una generación puede construir sobre la base de lo que la generación previa hizo. No necesariamente es hacer lo mismo. Muchas veces rompes paradigmas, muchas veces cambiás. En nuestra familia el cambio generacional implicó y está implicando muchos cambios y muy interesantes. Es decir, cada uno de mis hijos empezó una nueva actividad. El Valle de Uco no estaba en lo que yo originalmente hacía o lo que había empezado antes mi padre. Y empezamos por una visión de Sebastián. Julia empezó con los temas de hospitalidad. Fuimos precursores en el turismo vitivinícola. En 2001 abrimos un centro de visitas, justo antes de la crisis, noviembre del 2001. Pensamos que nos habíamos equivocado porque lógicamente 2 meses después era un gran lío. Y sin embargo eso generó, aquella gran devaluación hizo que mucho turismo empezara a venir a Argentina. Y rápidamente en 2004 empezamos con el primer restaurante de bodega, prácticamente un restaurante en Casa del Visitante en Santa Julia. En 2012 fuimos a Panioliva, que es un restaurante vinculado más al tema del aceite de oliva. Y finalmente con la nueva bodega en Valle de Uco, con Piedra Infinita Cocina, que tiene otro concepto interesante. Paralelamente a eso también Miguel, mi hijo menor, empezó un tema apasionante, que es el aceite de oliva. El aceite de oliva estaba a principios de los 2000, como el vino estaba 30 o 40 años atrás. O sea, tenemos buena calidad de aceituna, buena base, pero no se cuidaban ciertos aspectos. Bueno, Miguel empezó un camino de hacer de hacer aceites de oliva usando categorías del vino como la varietalidad y este tipo de cosas, pero enfocándose en la alta calidad. Y en el aceite de oliva en realidad nosotros no lo hacemos, lo extraemos, porque está hecho por la naturaleza, es un producto que está adentro de la aceituna. ¿Qué hacemos? Lo extraemos de una manera que no lo dañe por medios físicos y cuidando todos los atributos que vienen de la naturaleza. Miguel puso pasión en el aceite de oliva. Emma, somos 3 generaciones hoy trabajando juntos. Yo siempre digo, no hay sistema de jubilación en las empresas. Cada uno trabaja lo que puede mientras puede. Y
Emma tiene 93 años y ella trabaja todos los días, va a la bodega. Un día no va porque el día que va a la peluquería no va, que es el martes. Muy coqueta. Y ella toma 2 temas. Hay una sala de arte en Santa Julia donde artistas mendocinos exponen. Cada 3 meses tenemos una exposición de un artista mendocino y una vez al año tenemos un gran evento que se llama Cosecha de Artistas, donde 40 artistas, o 40, este año fueron 44, cosecharon, este año fue cosecha de aceitunas, elaboraron un aceite de oliva, ¿no? Una planta pequeñita que usamos para investigación, así que hicieron su aceite. Y 3 meses después abrimos una exposición donde cada uno de ellos hizo o un cuadro o una escultura, distintas técnicas, una exposición donde hay 44 obras, todas distintas y que todas expresan a los artistas locales. Pero ¿cuál es nuestro objetivo? Es que la gente que nos visita, tenemos muchos visitantes, no solo conozcan del vino, sino que conozcan otras expresiones de la cultura local. Nosotros entendemos al vino como una expresión de la cultura. Entonces, es muy bueno porque nuestro ámbito se vuelve un ámbito de comunicación entre las personas, quienes nos visitan con quienes, digamos, son los artistas de la región. Y la sustentabilidad que recién hablábamos con Emma. Es un tema muy interesante también lo que ella hace. Fíjate que tenemos una fundación donde tenemos 2 centros culturales, uno en una finca en Santa Rosa, otro en Maipú, donde básicamente desarrollamos actividades culturales, es decir, y educacionales. Es decir, hay escuela primaria para que la gente termine, la gente que trabaja en el campo, que no ha terminado la escuela, y ahora estamos con un programa para que todos terminen la escuela secundaria. Entonces tenemos aulas y hacemos convenios con la Dirección General de Escuelas de Mendoza para que la gente pueda educarse, para que la gente pueda desarrollarse. Emma también desarrolló ahora en los últimos, te diría, 5 años, 2 talleres de costura. Son talleres donde las esposas de los trabajadores desarrollan un oficio, es decir, conseguimos un subsidio de la Secretaría de Responsabilidad Social Empresaria, compramos máquinas, nosotros ponemos el lugar y pagamos la capacitación, ese es el acuerdo. Y estas mujeres que tienen hijos chicos y que tienen que quieren trabajar, se vuelven pequeñas empresarias, porque ellas están produciendo cosas que venden a distintas empresas. Hace muy poquito se abrió un jardín para que todas las mujeres que trabajan en la empresa puedan tener sus hijos en los horarios de trabajo en el jardín. Pero es muy interesante, por ejemplo, este año nos hicieron la ropa de los trabajadores y bien, porque es decir, esto es un tema que incorpora, que de alguna manera sí tiene una implicancia económica, porque ellas generan sus recursos, pero tiene una implicancia también de elevar la calidad de vida y de todo el entorno y de toda la gente que está vinculada al viñedo. Para hacer vinos de calidad hay que cuidar los detalles. O sea, tenés que tener el lugar adecuado, pero hay que cuidar los detalles. La educación es lo que te da la posibilidad de prestarle atención a los pequeños detalles, y eso es muy importante. Ahora, recién José, usted mencionaba algunos elementos que rigen o marcan la historia de la bodega. Voy a ir un poco más allá con la posibilidad de pensar también 3 elementos que pienso, ¿no? Que son la curiosidad, la inquietud y una propensión al riesgo muy importante, que permiten pensar en la innovación, en la sustentabilidad. Sí, yo creo que este es un factor importante. El vino siempre te propone desafíos. Y yo creo que, nosotros la búsqueda en lo que hacemos tiene que ver con con hacer cosas
A ver, el trabajo, esto que decía, el trabajo como una forma de vivir, no simplemente como una actividad que te genera recursos, no solo la visión desde lo económico. O sea, yo digo, es una condición, porque tenemos que hacer la empresa sustentable, pero la motivación de fondo tiene que ver con estas otras cosas que estábamos hablando. Y es muy importante para nosotros esto, vivir el vino, para nosotros, y Miguel, el aceite, o Julia, la gastronomía, como una forma de vivir, es decir, donde uno integra todos los aspectos, y esto ha estado siempre en la familia. Hicimos ahora hace poquito un libro que se llama La cocina de Emma, todavía lo estamos recién recibiendo. Es un libro que cuenta de los platos que hacía mi madre para la familia. Es rescatar, no intenta hacer un libro de gastronomía, simplemente es relatar cómo era y cómo ha sido la cocina de la familia. Y a mí me emocionó mucho porque primero lo hicieron mis hijos y en la visión de ellos sobre su abuela y todo esto, hay un rescate de cosas muy valiosas y que tienen que ver con esto que estuvo en la familia. O sea, no hacemos esta actividad simplemente como una actividad, como un negocio, sino al revés. Esto es una actividad vital que debe incluir un negocio para darle sustentabilidad. Este es un poco el concepto. No se puede trabajar en esto de cara solamente al futuro. Digo, usted recién relataba la dimensión del tiempo, ¿no? Es decir, uno piensa un proyecto de una bodega, un proyecto vitivinícola en 10 o quizá 20 años, pero en ese sentido no se puede trabajar en producir sin incluir el pasado como un elemento nutriente, así como el suelo, y sobre todo en un núcleo familiar con esta historia, como combustible para lo que se produce hoy. Yo digo, la maravilla del vino es que cuando uno pone esto en la copa, todas estas cosas que estamos hablando, de una u otra manera están presentes. En definitiva son los valores, porque fundamentalmente lo que sostiene todo eso son los valores que se construyen en una familia, ¿no? Yeah. 4 paredes de una casa, ahí comienzan los valores y es lo que después se transmuta en un emprendimiento familiar, mayor empresa y todo lo que uno transmite al mundo. O sea, es que has puesto un punto que para mí es muy importante. Cuando hablamos de empresa familiar y cuando hablamos de familia, el concepto es mucho más abarcativo que el concepto de la familia de sangre. La familia real en la vida, para todos, es la gente con la que compartís objetivos y valores. O sea, cuando nosotros hablamos de la familia, hablamos de muchos, o sea, de nuestro equipo de trabajo. Se amplía, es un equipo. Es una familia numerosa, muy numerosa, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con compartir objetivos y valores. Y yo creo que ahí el trabajo cobra otra dimensión, ¿no? La dimensión real de que uno invertimos en lo que hacemos, nuestro tiempo vital, es nuestra única propiedad, que la tenemos cuando nos toca, que no podemos ni siquiera decidir cuándo la vamos a tener, ¿no es cierto? Entonces, elegir a qué vamos a dedicar nuestra vida, cómo y con quién vamos a compartir el camino es un tema muy importante. Obstáculo intergeneracional al momento de trasladar, digamos, estas etapas, ¿no?, a las nuevas generaciones. Mira, se fue dando bastante naturalmente, pero siempre hay, en todos los caminos hay pasos adelante, pasos para atrás. Yo creo que... ¿Había resistencia? No, pues es que mi padre fue muy amplio conmigo y yo tuve la oportunidad también de hacer cosas muy distintas a las que hacía mi padre. Él era un ingeniero civil, él empezó en 1950 haciendo sistemas de riego, en 1963 plantó un viñedo para mostrar su sistema de riego, porque él decía, es una herramienta, si la usan bien funciona, si no, entonces... Y el viñedo lo atrapó. Descubrió una vocación muy fuerte por la agricultura, tipo una formación así técnica. Cuando llegaron tiempos donde hubo que abordar los mercados y pensar en otras cosas, no era su tema y fue mi lugar. Es decir, yo empecé en principios de los 80 a vender los vinos en el mercado argentino, a principios de los 90
a salir al mundo. Hoy 60% de nuestra producción se vende en 50 países afuera de Argentina, si bien Argentina es nuestro mayor mercado y un mercado sumamente importante, y creo que la generación que viene tiene como otros temas y otros objetivos que van abriendo un poco la cancha, ¿no? Yo creo que las relaciones nunca están, siempre son algo que se está trabajando y que se está desarrollando. En el día a día uno tiene a veces puntos de vista distintos y hay que, lo que yo veo es que los problemas no vienen de lo que se discute. Nosotros tenemos una norma que es: si alguien tiene un punto de vista distinto, está sobre la mesa. O sea, las relaciones siempre fracasan y llevan a malos momentos cuando en lo que queda no dicho, lo que está abajo de la mesa. Nosotros no buscamos una situación ideal, digamos, todos estamos de acuerdo. No, a veces discutimos firmemente, cada uno sostiene sus convicciones. Es decir, en tanto uno es capaz de no llevar las cosas a un plano personal, ser profesional, y yo creo que las empresas familiares tenemos que ser mucho más profesionales que las grandes corporaciones. En una corporación discutís sobre temas económicos, en una empresa familiar también podés discutir sobre temas económicos, pero además es tu entorno afectivo, es tu mundo, son la gente que querés. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? En esto no es que los conflictos tengan resolución, tengan vías de resolución. En cualquier grupo humano hay y va a haber conflictos, y si un grupo humano está vivo y está planteando cosas, tienen que haber puntos de vista diferentes, y lo que te hace crecer son muchas veces más las diferencias que los acuerdos. A veces cuando uno tiene identidad y está comprometido con los objetivos. Entonces, en general, yo te diría que el mayor objetivo, y quizás lo que es construir esa dinámica. Ese es un poco el tema que más cuesta y que hay que ponerle mucho foco y desarrollarlo en el tiempo, ¿no? Y mantenerlo vivo, porque las familias cambian, se van sumando miembros a la familia, nacen nuevos integrantes de la familia. Entonces, está bueno poder mantener esa dinámica, porque además cada uno tiene derecho a elegir lo que va a hacer en su vida. Entonces, es importante que la actividad familiar sea un factor de potenciación y no un factor de represión. No, te tenés que dedicar a esto, tenés que hacer esto. No, siempre el mensaje, la elección que mis hijos han hecho de sus actividades es propia, es de ellos. Y esto es muy importante, porque cuando vos elegís algo, te tenés que hacer cargo. Ninguna actividad es buena siempre. Siempre tenés momentos difíciles, altos y bajos. Y sobre todo en los momentos difíciles te tenés que hacer cargo de lo que elegiste, para solucionarlo, ¿no? Uno lo escucha y me parece que lo escucha describir una concepción del tiempo. Habla de su padre, de las primeras plantaciones, del desarrollo de la bodega de la familia, el aceite de oliva, los años de la bodega, los años que mencionó él de su estancia en la bodega. ¿Cómo lee usted la concepción del tiempo en estos tiempos que corren, en que en algunas ciudades la gente prácticamente paga para dormir la siesta? La gente paga para tener tiempo. El tiempo es algo, parece un objeto de deseo, algo cada vez más caro, más costoso y más inaccesible, donde detenerse, tomar contacto con la lentitud, cuesta cada vez más, donde este momento es un momento especial porque el tiempo se detiene. Estamos acá tomando vino, son las 10 de la mañana, escuchándolo a usted con muchísimo placer, pero eso no pasa, no es algo frecuente en estos tiempos que corren. Sí pasaba hace muchos años. ¿Cómo lee usted esa concepción del tiempo y ese uso del tiempo en relación con el vino, que es algo que exige tomarse un tiempo? Pues yo creo que en estas épocas que todo es tan dinámico, y luego que la tecnología nos ha llevado a... Estamos siempre conectados y los tiempos individuales se van perdiendo. Y hoy quizás tenemos que reeducarnos en eso. Yo lo que digo es que el vino es un punto muy a favor de esto. El vino, disfrutar un vino con alguien es siempre un punto de encuentro, es siempre un punto de salida de esa dinámica a veces muy loca que hemos construido y que es una característica de esta etapa. Y yo digo que ese es el placer del vino, es el compartir.
a mí me apena mucho cuando la gente dice para tomar vino hay que saber, y el vino se vuelve un hecho intelectual. El vino no es un hecho intelectual, el vino es un hecho sensorial. No importa, a ver, nosotros tenemos que saber algunas cosas porque estamos trabajando en eso, pero la gente no tiene que saber nada. Y disfrutarlo. Y si sabe algo, tiene que estar en función de descubrir ese mundo y disfrutarlo aún más. Pero el solo beberlo tiene que darte placer. Si no, yo creo que ese es el aporte del vino a esta época, donde del vino y creo que de la gastronomía, ¿no? El hecho de convertir la mesa, y no la mesa sofisticada, a veces comerte el plato más simple, con el ingrediente del momento y en el lugar donde estás, y disfrutarlo, creo que tiene que ver con esos placeres cotidianos que tenemos que encontrar y que tenemos que desarrollar para equilibrarnos simplemente, ¿no? Y para encontrar los ámbitos de interacción. ¿Cuáles eran las recetas que más le gustaban de su madre? Son varias, ya vas a ver el libro. A mí me encantaba el pastel de papa que hacía ella. Me encantaba, ¿viste? Era una cosa. Y vos sabés que me pasaba algo, tenía algunas comidas que no me gustaban. En mi casa había una regla, vos tenías 3 comidas que podían no gustarte y tenías derecho a no comerlas. Muy bueno. Eran 3. Entonces, escribíamos en un papel, lo pegábamos en la puerta de la heladera. No era que vos mirabas que estaban cocinando y decías, esto no me gusta, lo anoto y lo cambio. El tema tenía su trámite. Y a mí me pasó una cosa, que siempre mi madre cocinaba. Mi padre fue 45 años vegetariano, un argentino muy atípico, porque él tenía unos dolores de cabeza muy grandes, y entonces encontró que con la alimentación él podía controlar. Entonces, en realidad no era vegetariano 100%, no comía carnes rojas, pero comía pescado, comía a veces pollo, ese tipo de cosas. Así que mi madre es más difícil cocinar en una situación así que complacer a la familia. Exacto. Pero la verdad que me pasa una cosa hoy día. Yo también con mis hijos hice lo mismo, ¿no? Entonces había 3 cosas que vos tenías derecho. Entonces, las cosas que no me gustaban en aquel momento ahora me gustan. Me pasa, ¿viste? Ya no. Si tenés buenos ingredientes y buenas cosas, no hay nada que no te guste, ¿no? Pero te soltó el pastel de papa, ¿verdad? Sí, en esa época sí, era el plato que me hacían para mi cumpleaños, esas cosas, ¿viste? Así que. Y José, con todo este recorrido, estos 43 años, bueno, hoy vos decías hace un rato estoy acompañando la evolución que van haciendo también mis hijos. Si te dan la chance de volvés a elegir todo este camino. Yo elijo el vino. Vos sabés que yo siempre hablo de una cosa, que es el milagro del vino. Sí. A mí me pasa algo. Es decir, yo trato de hacer todo lo que puedo en favor del desarrollo de la actividad del vino, no solo desde lo individual, sino en lo colectivo y demás. Y yo encuentro una cosa, que vos le pones todo el vino y siempre recibís más a cambio. Insisto, yo digo el milagro del vino. El vino te relaciona, trabajamos con el placer de las personas, no es menor. O sea, es muy abarcativo de todos los aspectos de la vida. Y eso, no sé, a mí me llena mucho. Si tengo que elegir, elijo. Ojo, y uno cuenta todas las cosas lindas y demás, pero sin ir muy lejos, la agricultura es dura. Es decir, cuando tenés heladas tardías, cuando tenés granizos, cuando tenés 1000 cosas. Y la verdad que son momentos de mucha tensión. Pero bueno, son etapas de un mismo proceso. Digo, los puntos de referencia se construyen así, ¿viste? Pero aún con todos los inconvenientes y con todas las cosas que se plantean, que es una actividad así la complejidad no está en los procesos individuales, la complejidad está en alinear desde la tierra a la mesa de quien va a tomar el vino todos los eslabones para que todo funcione. Eso es más complejo, ¿no? La trazabilidad. Sí, y la alineación, ¿viste? Porque de pronto vos podés hacer un hermoso trabajo en el viñedo, pero si no tenés un lugar como este para que el vino se exponga, se ponga en valor,
y no es lo mismo. O si alguien lo conserva a 45 grados, cuando el que abra la botella se terminó. O sea, Y la gente que interviene todo. en el camino. que la copa sea. Todo detalle, ¿viste? Y nada es difícil, todo es simple y comprensible, pero desde la tierra hasta la mesa del que se lo toma hay tantos eslabones que ponerlos todos en fila es bastante, Claro. es lo difícil de esta actividad. Y además a lo largo del tiempo. Claro. Este vino que estamos probando es un tempranillo, este es 2013. Sí, tempranillo. 2013. Es digamos, es la misma, el mismo vino con que empezamos el Rangoku, pero del 2013. O sea, empezamos en el 97, son 16 años después. Es el mismo viñedo, es un viñedo en Santa Rosa, un viñedo que plantado en un parral, un sistema de parral, porque nosotros en las zonas de menos altitud cultivamos en parral, porque el parral te da una protección al sol de los racimos, y en la evaporación de las hojas se genera una menor temperatura en el lugar donde crecen las uvas. Y el tempranillo es una planta que genera mucha madera, son como árboles, son unas plantas, unos troncos impresionantes. Así que, y es un vino que la verdad que, fíjate que tiene 2013, estamos hablando de 6 años, es un vino que tiene una evolución muy Y buena. van cuidando. La idea del tempranillo en los próximos años es que lleguemos a lanzarlo con 10 años Claro. después de elaborado, sí. Nos parece que es un vino que la botella le hace una maravilla. Impresionante. Ahora tenemos una botella para llevar el firma acá. Pero muy bien. Bueno, Pero bueno. este es un vino que es la continuación de Zeta. ¿Cuándo lo vimos eso? No, de eso no. Mira, este es 2015. ¿Cuándo lo abrimos? Esa es muy Yo buena. creo que este vino yo lo guardo. Sí, Y lo es para abro, guardar. no sé, 4 o 5 años bien, pero a su vez digo esto, ¿viste? Y no me gusta porque luego los vinos son para tomárselo. Pero es un vino que en los próximos años va a crecer y muy bien. Y esto el concepto es muy claro de este vino. Este es Malbec, 95%, pero tiene un 5% en esta cosecha, tiene hasta un 15%, pero en esta cosecha el 5% de Cabernet Sauvignon. Y son suelos calcáreos de Valle de Uco, y la crianza es en concreto y en fudres de 2.500 litros. Says that love is blind. Still we're often told, seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain land.